Supongamos que f es igual a la constante 3, y que la región R es una región rectangular que se muestra aquí en el plano. Sí, queremos evaluar la integral doble. Así que hay varias cosas que notar aquí. Primero definamos la región rectangular en términos de x e y. Observe cómo la integral para x es de menos 3 a 2, la integral es de menos 1 a 3. Lo que nos da la región rectangular que se muestra aquí. Y nuevamente esta es nuestra región de integración. A continuación, observe cómo nuestra función f igual 3 obviamente no es negativa en esta región, lo que significa que esta integral doble es igual al volumen debajo de f igual 3 y arriba. El plano sí sobre esta región. Miremos esto gráficamente. Entonces, en azul tenemos la gráfica de z igual 3 o f igual 3. Si miramos hacia abajo en el plano sí, esto muestra la región de integración sobre el plano sí, por lo tanto, el valor de la integral doble sería igual al volumen de la imagen sólida aquí, que podemos ver es un prisma rectangular recto. Entonces podríamos evaluar la integral doble usando una fórmula de volumen donde el volumen va a ser igual a la longitud por el ancho por la altura, así que si queremos el área de la base por la altura. Así que realmente evaluaremos la integral doble usando una fórmula geométrica y luego también evaluaremos la integral doble. Sin embargo, antes de configurar nuestra integral doble, sabemos que esto será igual a otra vez el área de la base que sería el área de nuestra región de integración. Este es un rectángulo de 5 por 4 que tendría un área de 20, entonces el área de la base sería 20 veces la altura del prisma rectangular que nos daría el volumen. La altura sería el valor de la función de 3. Entonces la integral doble va a ser igual a 60, lo que significa que el volumen del sólido sería de 60 unidades cúbicas. Pero también evaluamos esto como una integral doble. Entonces tendríamos la doble integral. Observe cómo se nos pide integrar primero con respecto a x. El intervalo es un intervalo cerrado de menos 3 a 2. De nuevo podemos ver eso aquí. Con respecto a y integramos de menos 1 a 3. Negative 1 to positive 3. Nuevamente, estos son valores sí, estos son valores y. Entonces, primero nos integraremos con respecto a x. La antiderivada de 3 con respecto a x sería 3x, que ahora necesitamos evaluar en 2, luego menos 3 y luego encontrar la diferencia. Entonces tendríamos la integral de menos 1 a 3 de 3 veces 2 menos 3 veces menos 3. Minus 3 times negative 3. Observe cómo esto será 6 menos 9 o 6 más 9, lo que equivale a 15. Entonces tenemos la integral de menos 1 a 3 de 15, integre con respecto a y para que tengamos 15 y que ahora evaluamos en 3, luego menos 1 y luego encontramos la diferencia. Entonces tenemos 15 veces 3 menos 15 veces menos 1. Esto va a ser 45 menos 15 o 45 más 15 lo que equivale a 60. Así que observe cómo obtuvimos el mismo valor que encontramos usando la fórmula geométrica y nuevamente porque nuestra función no es negativa en esta región, también podríamos incluir las unidades porque es un volumen de 60 unidades cúbicas. Así que solo evaluamos esta integral doble de dos maneras. Reconocimos que representaba un volumen que podíamos encontrar usando una fórmula geométrica, y también encontramos el valor evaluando la integral doble. En ambos casos encontramos el volumen del sólido aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.